El zumbido de los cañones turboláser y las explosiones resonaban en el caza, vibrando en la estructura metálica. Cada descenso en picado le permitía esquivar explosiones, tan cerca que la onda de choque lo golpeaba con una fuerza suficiente para que su cabeza rebotara contra las sujeciones. Obi-Wan envidiaba a los clones. Al menos ellos tenían cascos. R4, dijo por el comunicador. ¿Es posible que los inerciales no estén dando todo lo que tienen? El droide, insertado en el ala de su caza, emitió un silbido que sonó sospechosamente parecido a una disculpa. Obi-Wan frunció el ceño. R4 pasaba demasiado tiempo con el excéntrico astromecánico de Anakin. Los malos hábitos de R2D2 se le estaban pegando. Nuevas ráfagas de fuego antiaéreo bloquearon su camino. Usó la fuerza, buscando una ruta segura entre el enjambre de metralla y las redes de rayos chisporroteantes. No la había. Reprimió una maldición. Odiaba esa parte del trabajo. La odiaba. Volar es para los droides. El comunicador crujió con una nueva voz. No hay ningún droide en la galaxia que te supere pilotando, maestro. Obi-Wan se sorprendió por la nueva madurez de esa voz, por su calma. Le parecía que solo había pasado una semana desde que Anakin era un niño de 10 años, persiguiéndolo con preguntas sobre la forma 1 de combate con sables de luz. «Discúlpame», murmuró, mientras un descenso abrupto le hacía esquivar un rayo por poco más de 1 metro. ¿Lo dije en voz alta? Hubiera sido igual. Sé lo que piensas. ¿Ah, sí? Obi-Wan miró a través de la carlinga. Su antiguo padawan volaba boca abajo, tan cerca que, si no fuera por el transpariacero, podría haberle estrechado la mano. Él sonrió. ¿Es por algún nuevo don de la fuerza? No, maestro. Es por la experiencia. Es lo que siempre piensas. ¡Oh, maravilloso!, murmuró Obi-Wan para sí. El tricaza que perseguía a Anakin había cambiado su objetivo. ¿Por qué siempre me tocan a mí? Perfecto, dijo la voz de Anakin con una hosca satisfacción. Los tienes a los dos en tu cola. Perfecto, no es la palabra que usaría, replicó Obi-Wan, haciendo bailar su caza mientras el vacío a su alrededor se llenaba de mortales dardos escarlata. Tenemos que separarlos. Gira a la izquierda, respondió Anakin, tan imperturbable como una piedra. Hacia la torreta de turboláser de babor del crucero. Pasa entre sus cañones. Yo me encargo del resto desde aquí. Para ti es fácil decirlo. Obi-Wan ladeó su nave para pasar junto a la superestructura del crucero, mientras las explosiones de los tricazas arrancaban trozos ardientes del blindaje de la nave. ¿Por qué siempre tengo que ser yo el cebo? Estoy justo detrás de ti. R2. Fija el blanco. Obi-Wan hizo girar su caza entre los turbocañones, tan cerca que la energía disipada hacía vibrar la carlinga. A pesar de todo, los disparos de los tricazas no lo perdieron de vista. «Anakin, me están encima». «Los tengo. Muévete a la derecha. Dame un tiro limpio. Ahora». Obi-Wan activó los cohetes de babor y el caza se desvió bruscamente. Uno de los tricazas que lo perseguía, incapaz de seguir su maniobra, optó por un giro ventral que lo puso directamente en la línea de tiro de Anakin. Desapareció en una ráfaga de gas supercaliente. Buen tiro, R2. El estallido causado por los láseres al reventar los escudos del ala izquierda de Obi-Wan disolvió la carcajada seca de Anakin en los altavoces. «Me estoy quedando sin trucos». Al alejarse del enorme crucero, se dirigió hacia el casco curvado de uno de los acorazados de la Federación de Comercio. El espacio entre las dos naves enemigas era un infierno de fuego cruzado de turboláseres. Algunos de los destellos eran tan grandes como su propia nave. El menor roce lo reduciría a átomos. Obi-Wan dirigió su caza hacia la tormenta. Él tenía la fuerza para guiarlo. El tricaza, solo sus reflejos electrónicos, que operaban casi a la velocidad de la luz. Pero la nave droide se mantuvo pegada a su cola, como si la estuviera remolcando con un cable. Cuando Obi-Wan se desvió a la izquierda y Anakin a la derecha, el tricaza maniobró para mantenerse precisamente en el medio.
Hacía lo mismo si ascendían o descendían, igualando cada movimiento de Anakin. El cerebro droide había calculado que, mientras permaneciera entre los dos Jedi, Skywalker no podría disparar sin impactar a su compañero. Por supuesto, el tricaza no tenía esa limitación, y Obi-Wan volaba en medio de una lluvia de agujas escarlata. «Con razón estamos perdiendo esta guerra», masculló Obi-Wan. «Se están volviendo demasiado listos». «¿Qué dijiste, maestro? No te he copiado». Obi-Wan metió su caza en una espiral cerrada, directo hacia el destructor de la Federación. «Me dirijo a la cubierta». «Buena idea. Necesito espacio para maniobrar». Los disparos lo seguían sin descanso. Los altavoces de la carlinga de Obi-Wan crepitaron con la urgencia de Anakin. «A la derecha, Obi-Wan. Todo a la derecha. No dejes que te fije. R2, fija el blanco». El caza de Obi-Wan rozó la curva del casco dorsal del crucero separatista. El fuego antiaéreo estallaba por todas partes mientras las torretas de la nave intentaban interceptarlo. Giró a la izquierda, precipitándose en la trinchera de servicio que recorría toda la longitud del casco. Volando tan bajo y tan cerca, los cañones antiaéreo del destructor no podían bajar su ángulo lo suficiente para alcanzarlo. Pero el tricaza se mantuvo enganchado a su cola. Al final de la trinchera, los enormes contrafuertes que sostenían el puente del destructor dejaban un espacio demasiado estrecho para que pasara un caza. Obi-Wan realizó un semicírculo brusco que lo sacó de la zanja y lo envió en un ascenso vertical, siguiendo el borde inclinado de la torre. Un golpe de los propulsores inferiores lo hizo pasar a pocos metros de los miradores delanteros del puente. El tricaza lo siguió con precisión milimétrica. «Por supuesto», murmuró. «Hubiera sido demasiado fácil. Anakin, ¿dónde estás?» Un estallido de plasma pulverizó una de las superficies de control de su ala izquierda. Obi-Wan sintió el impacto como un golpe en el costado. Su caza se tambaleó y él luchó contra el manillar. R4 emitió un chillido de alarma. Obi-Wan tecleó el comunicador interno. «No intentes repararlo, R4. Lo he desactivado». «¡Lo tengo en la mira!», gritó Anakin. «Ahora, dispara, ya». Obi-Wan aplicó toda la potencia a su ala intacta, impulsando su caza en un arco apenas controlado. Justo en ese momento, los cañones de Anakin vaporizaron al último tricaza. Obi-Wan activó los retropropulsores, estacionando su caza en la zona ciega detrás del puente del crucero separatista. Se quedó allí por un momento, recuperando el aliento y calmando el martilleo de su corazón. «Gracias, Anakin. Eso fue... Gracias. No hay nada más que decir. El que disparó fue R2, no yo. No me agradezcas nada». «Sí, por supuesto. Dale las gracias a tu droide de mi parte. Y, Anakin». «¿Sí, maestro?» «La próxima vez, el cebo eres tú». Así es Obi-Wan Kenobi, un piloto excepcional que detesta volar, un guerrero demoledor que siempre preferiría evitar el conflicto, un negociador sin parangón que, en el fondo, solo anhela la soledad de una cueva tranquila para meditar. Es maestro Jedi, general del Gran Ejército de la República, miembro del Consejo Jedi. Sin embargo, en su interior, siente que no es ninguna de esas cosas. Por dentro, se sigue sintiendo como un Padawan. En la Orden se dice que la verdadera formación de un caballero Jedi comienza cuando se convierte en maestro, y que la lección más vital se aprende del propio estudiante. Obi-Wan vive esa verdad a diario. A veces se encuentra soñando con la época en que era Padawan. No solo se sentía como tal. Sueña que Qui-Gon Jinn, su maestro, sobrevivió al duelo en el generador de plasma de Cid y que su mano sabia sigue allí, guiándolo. Pero la muerte de Qui-Gon es un dolor antiguo, una pena que hace mucho tiempo asimiló. Un Jedi no se aferra al pasado. Obi-Wan también sabe algo fundamental. Sin haber sido el maestro de Anakin Skywalker,
él sería un hombre diferente, un hombre inferior. Anakin le ha enseñado todo. Tanto de Qui-Gon se refleja en Anakin que a Obi-Wan a veces se le oprime el corazón. Tiene esa misma inclinación por el drama y ese desprecio casual por las reglas. Entrenarlo y luchar a su lado durante años ha desbloqueado algo en Obi-Wan, como si la cercanía de Anakin hubiera suavizado esa rigidez que Qui-Gon siempre consideró su mayor defecto, su obsesión férrea por lo que es correcto. Obi-Wan Kenobi ha aprendido a soltarse. Ahora sonríe con más facilidad, bromea, y su sabiduría se transmite con un humor ya conocido. Aunque no lo perciba del todo, su relación con Anakin lo ha moldeado hasta convertirlo en el gran Jedi que Qui-Gon siempre confió que llegaría a ser. Es muy característico de Obi-Wan no ser completamente consciente de ello. Su nombramiento para el Consejo fue una sorpresa absoluta. Incluso hoy, a veces se maravilla de la fe que el Consejo Jedi ha depositado en sus habilidades y del crédito que le dan a su intelecto. Jamás ambicionó la grandeza. Solo desea cumplir las tareas que le son encomendadas de la mejor manera posible. Es respetado en toda la orden por su perspicacia, además de por su destreza como guerrero. Se ha erigido como el héroe para la siguiente generación de Padawans, el modelo que sus maestros les instan a seguir. Es la persona a la que el Consejo confía las misiones más cruciales. Es modesto, sereno y siempre justo. Es, en esencia, el Jedi definitivo. Y su mayor orgullo es ser el mejor amigo de Anakin Skywalker. R2, ¿dónde diablos está esa señal? R2D2 emitió un silbido y un pitido desde su alveolo, y una traducción apareció en el monitor de Anakin, escaneando. Muchas señales bloqueadoras de contramedidas electrónicas. Sigue con el escaneo. Anakin observó cómo el caza averiado de Obi-Wan se movía a duras penas, a apenas 100 metros de su ala izquierda. Puedo sentir sus nervios desde aquí. Un nuevo pitido. Un Jedi. Siempre mantiene la calma. No creo que él lo encuentre gracioso. Y yo tampoco. Menos bromas y más escaneo. Para Anakin Skywalker, el combate con cazas estelares era la forma más pura de diversión que podía encontrar. Esta vez no era divertido. Y no era porque la situación fuera abrumadoramente peligrosa o incierta. Las probabilidades no le importaban. No sentía un peligro real. Unos pocos escuadrones de cazas droides no asustaban a un hombre que había sido un corredor de vainas a los 6 años y había ganado la Copa Bonta a los 9. Un hombre que, de hecho, era el único humano que había logrado terminar una carrera de vainas. Ni hablar de ganarla. En aquellos días había usado la fuerza sin saberlo, creyendo que era una simple sensación, un instinto, una racha de suerte que le permitía realizar acrobacias que otros pilotos ni se atrevían a intentar. Pero ahora todo era diferente. Ahora podía convocar a la fuerza y sentir el combate desarrollándose en todo el espacio de Coruscant, como si la batalla entera estuviera ocurriendo dentro de su propia cabeza. Su nave se convertía en su cuerpo. Las pulsaciones de los motores eran los latidos de su corazón. Cuando volaba, podía olvidar su esclavitud, a su madre, Geonosis y Yavin, a Argonar y Munilinst, y todas las catástrofes de esta guerra brutal. Podía olvidar todo lo que le habían hecho, y todo lo que él había hecho. Mientras la batalla rugía a su alrededor, podía olvidarse por un momento hasta del fuego de su amor por la mujer que le esperaba en el mundo de abajo. La mujer cuyo aliento era su único aire, cuyo latido era su única música, cuyo rostro era la única belleza que podían ver sus ojos. Podía dejar todo eso al margen porque era un Jedi.
porque era el momento de hacer el trabajo de un Jedi. Pero esta vez era diferente. Hoy no se trataba de esquivar láseres y reventar naves droides. Hoy estaba en juego la vida de un hombre que bien podría haber sido su padre. Un hombre que podía morir si los Jedi no llegaban a tiempo hasta él. Anakin ya había llegado tarde una vez. La voz de Obi-Wan, tensa y pausada, le llegó por los altavoces de la carlinga. ¿Ha captado algo tu droide? R4 no consigue nada. Creo que el último impacto le coció el motivador. Anakin podía imaginarse a la perfección la expresión de su antiguo maestro. Una máscara de calma desmentida por una mandíbula tan tensa que apenas movía la boca al hablar. No te preocupes, maestro. Si aún le funciona el señalizador, R2 lo encontrará. ¿Has pensado en cómo encontraremos al canciller si...? No. Obi-Wan sonaba completamente seguro. No es necesario pensar en eso. No mientras esa posibilidad no se haga real. Solo conseguiría distraernos. Mantente atento a lo que es, no a lo que podría ser. Anakin tuvo que contenerse para no recordar a Obi-Wan que ya no era un Padawan. Yo, dijo entre dientes, te lo dije, debería haber estado aquí. Anakin, lo protegían Stas Ali y Shaak-Ti. Si dos maestros no pudieron impedir que pasara, ¿cómo crees que lo habrías impedido tú? Stas Ali es astuta y valiente, y Shaak-Ti es la Jedi más hábil que he conocido nunca. Hasta me enseñó unos cuantos trucos. Anakin asumió que se suponía que debía estar impresionado. Pero el general Grievous, la maestra Ti se había enfrentado antes a él, Anakin, después de Munilinst. Ella no solo era sutil y experimentada, sino muy capaz. Los asientos en el Consejo Jedi no se conceden como favor. Lo he notado. Lo dejó correr. Ese lugar, en medio de una batalla espacial, no era el más adecuado para tocar un tema especialmente doloroso. Si él hubiera estado aquí, en vez de Shaak-Ti y Stas Ali, fueran o no miembros del Consejo, de haber estado, el canciller Palpatine estaría en casa sano y salvo. En vez de eso, Anakin se había pasado meses corriendo por el borde exterior como un padawan inútil, y Palpatine solo había tenido la protección de Jedi hábiles y sutiles. Hábiles y sutiles. Podía vencer sin problemas, y con el sable láser atado a la espalda, a 10 Jedi, hábiles y sutiles. Pero sabía que no debía decirlo. Concéntrate en el momento, Anakin. Enfoca. Te he entendido, maestro, dijo Anakin con sequedad. Ya enfoco. R2 silbó, y Anakin examinó la lectura de su monitor. Lo tenemos, maestro. Es el crucero que tenemos delante. Es la nave insignia de Grievous, el Mano Invisible. Anakin, tenemos docenas de cruceros delante. El que está cubierto de cazas buitre. Los cazas buitre que se aferraban a las largas curvas del crucero de la Federación de Comercio, señalado por el señalizador de Palpatine, dotaban a la nave de una vibración siniestramente semejante a la de un ser vivo, como si fuera un enorme y metálico depredador marino erizado de mejillones ambulantes alderaanianos. Ah, ese. Casi pudo oír cómo se le encogía el estómago a Obi-Wan. Oh, esto va a ser de lo más fácil. Algunos cazas buitres se desprendieron del crucero, conectaron los motores y se dirigieron hacia los dos Jedi. Fácil, Number, pero sí que va a ser divertido. A veces, una ligera pulla era la única forma de hacer que Obi-Wan se relajara. Me juego un almuerzo en Dex, a que yo me cargo a 2 por cada uno de los tuyos. R2 puede llevar la cuenta. Anakin. De acuerdo, una cena. Y te prometo que esta vez
No dejaré a R2 hacer trampas. Nada de juegos, Anakin. Arriesgamos demasiado. Ese era el tono que esperaba Anakin, ligeramente hiriente, con un toque de maestro de escuela. Obi-Wan volvía a estar en forma. Haz que tu droide envíe un informe al templo y lanza una llamada a cualquier Jedi que pueda estar pilotando un caza. Atacaremos al crucero desde todas partes. Ya me he adelantado a ti, pero negó con la cabeza al examinar la pantalla de su comunicador. Hay demasiadas contramedidas electrónicas. R2 no puede contactar con el templo. Creo que el único motivo por el que podemos hablarnos ahora es porque volamos prácticamente codo con codo. ¿Y señalizadores Jedi? No hay suerte, maestro. El estómago de Anakin se encogió, pero luchó para que la tensión no se reflejara en su voz. Quizás seamos los únicos Jedi de por aquí. Entonces tendrá que bastar con nosotros. Cambio al canal de los cazas clon. Anakin pasó el dial a la nueva frecuencia, a tiempo de oír a Obi-Wan decir: «¿Me recibe, Oddball? Necesitamos ayuda». El altavoz del casco del Capitán Clon despojaba de humanidad a su voz. «Recibido, Jefe Rojo. Marque mi posición y forme su escuadrón detrás de mí. Vamos a atacar. Vamos hacia allá». Los cazas droides estaban desperdigados contra el fondo de batalla, pero R2 los mantenía en su escáner. Anakin desplazó el manillar de control de su caza estelar. «Se acercan 10 buitres, arriba y a la izquierda desde donde yo estoy. Les siguen más». «Los veo. Anakin, espera. El crucero ha bajado los escudos de la cubierta de transporte. Capto 4, no, 6 naves saliendo de él». Obi-Wan alzó la voz. «¡Tricazas! ¡Y acercándose a toda potencia!». La sonrisa de Anakin se tensó. Esto iba a ser interesante. «Primero los tricazas, maestro. Los buitres pueden esperar». «Coincido. Retrocede y desvíate a mi derecha. Ponte detrás de mí. Los atacaremos en diagonal». ¿Y dejar que Obi-Wan fuera primero? Con el control de superficie izquierdo reventado y una unidad R medio inutilizada, estando en juego la vida de Palpatine, más bien no. «Negativo», dijo Anakin. «Los voy a recibir de frente. Nos vemos al otro lado». «Tómatelo con calma. Espera a Oddball y al Escuadrón 7. Anakin». Notó la frustración en la voz de Obi-Wan mientras pasaba el caza a su Bluth y lo adelantaba. Su antiguo maestro aún no se había acostumbrado a no poder dar órdenes a Anakin. Tampoco es que Anakin tuviera mucha costumbre de obedecer órdenes, ni de Obi-Wan ni de nadie. «Sentimos llegar tarde». La voz digitalizada del clon cuyo indicativo de llamada era Oddball sonó tan calmada como si pidiera la cena. «Estamos a su derecha, Jefe Rojo. ¿Dónde está Rojo 5? Anakin, a formación». Pero Anakin ya se dirigía al encuentro de los cazas de la Federación de Comercio. «¡A por ellos!». El familiar suspiro de Obi-Wan se oyó con claridad en el comunicador. Anakin sabía con precisión lo que estaría pensando el maestro Jedi. Lo mismo que pensaba siempre. Aún tiene mucho por aprender. Cuando los cazas enemigos lo rodearon como si fueran un enjambre, la sonrisa de Anakin se afinó hasta formar una decidida línea recta. Y pensó lo mismo que pensaba siempre. «Eso lo veremos». Se entregó al combate. Su caza giró y sus cañones resonaron. Droides a todo su alrededor empezaron a estallar en nubes de restos y gas supercaliente. Así era como él se relajaba. Este es Anakin Skywalker, el Jedi más poderoso de su generación. Puede que de cualquier generación. El más ágil, el más fuerte. Un piloto imbatible, un guerrero imparable. Nadie se acerca a ser su igual en tierra, aire, mar
o espacio. No tiene solo poder y habilidad, sino arrojo, esa rara y valiosa combinación de atrevimiento y gracia. Es el mejor en lo que hace, el mejor que ha habido nunca, y lo sabe. Los programas de la Holo Red lo llaman el héroe sin miedo. ¿Y por qué no? ¿A qué podría tenerle miedo? Salvo a... A pesar de eso, el miedo sí vive en su interior, carcomiendo los cortafuegos que rodean su corazón. Anakin suele ver al temor que le carcome el corazón como si fuera un dragón. Los niños de Tatooine suelen contarse historias sobre los dragones que viven dentro de los soles, primos más pequeños de los dragones solares, que se supone viven dentro de los hornos de fusión que dotan de energía a todo, desde las naves estelares a las vainas de carreras. Pero el miedo de Anakin es otra clase de dragón. Es de una especie fría, de una especie muerta, pero no lo bastante muerta. Hace muchos años, no mucho después de convertirse en Padawan de Obi-Wan, una misión intrascendente los llevó hasta un sistema muerto, uno tan inmensamente viejo que hacía mucho que su estrella se había convertido en una enana helada de metales hipercompactos, flotando en el espacio a una fracción cuántica de grado por encima del cero absoluto. Anakin no podía recordar el objetivo de aquella misión, pero nunca había olvidado esa estrella muerta. Le había asustado. ¿Las estrellas pueden morir? Así es el universo, que es otra forma de decir que esa es la voluntad de la fuerza, le había dicho Obi-Wan. Todo muere. Con el tiempo se consumen hasta las estrellas. Por eso los Jedi no tienen ataduras. Todas las cosas pasan. Aferrarse a algo o a alguien, más allá del momento presente, es enfrentar tus deseos egoístas a la fuerza. Ese es un camino de sufrimiento, Anakin, y los Jedi no lo recorren. Esa es la clase de miedo que vive en Anakin Skywalker, el dragón de la estrella muerta. Es una voz anciana, fría y muerta que susurra en el interior de su corazón que todas las cosas mueren. No puede oírla a pleno día. Una batalla, una misión, incluso un informe ante el Consejo Jedi pueden hacerle olvidar su presencia. Pero por la noche, a veces, por la noche, los muros que se ha construido se escarchan. A veces, hasta se resquebrajan. A veces, por la noche, el dragón de la estrella muerta se desliza entre las grietas, repta hasta su cerebro y le carcome el interior del cráneo. El dragón susurra lo que Anakin ha perdido y lo que perderá. Cada noche, el dragón le recuerda cómo abrazó a su madre moribunda y cómo ella dedicó sus últimas energías a decir: «Sabía que vendrías a por mí, Anakin». Cada noche, el dragón le recuerda que algún día perderá a Obi-Wan y a Padmé, o que ellos le perderán a él. Todas las cosas mueren, Anakin Skywalker. Hasta las estrellas se consumen. Y la única respuesta que puede ofrecer a esos susurros fríos y muertos son sus recuerdos de la voz de Obi-Wan o de Yoda. Pero a veces no puede recordarlos. Todas las cosas mueren. Apenas puede pensar en eso. Pero en este momento no tiene otra opción. El hombre a cuyo rescate vuela es el amigo más íntimo que esperaba poder tener. Eso es lo que tiñe su voz de tensión cuando intenta hacer un chiste. Eso es lo que alisa su boca y tensa la cicatriz de la quemadura que le cruza la mejilla derecha. El Canciller Supremo ha sido para Anakin como un familiar, siempre presente, siempre preocupado, siempre dispuesto a darle un consejo, un apoyo desinteresado o un oído compasivo, dispuesto a aceptar a Anakin de forma cariñosa, amable y sin condiciones tal y como es,
la clase de aceptación que Anakin nunca obtendrá de otro Jedi, ni siquiera de Obi-Wan. Sabe que puede contar a Palpatine cosas que nunca podría compartir con su maestro. Puede contarle cosas que no podría ni contar a Padmé. Ahora, el Canciller Supremo corre la peor clase de peligro. Y Anakin va a por él, pese al temor que hierve en su sangre. Eso es lo que le convierte en un verdadero héroe. No la forma en que lo etiqueta la Holo Red, ni que no tenga miedo, sino que él es más fuerte que el miedo. Porque mira al dragón a los ojos y no aminora el paso. Si alguien puede salvar a Palpatine, Anakin lo hará, porque ya es el mejor, y cada vez es mejor aún. Pero, encerrado tras los muros de su corazón, el dragón de su miedo se enrosca, se estremece y sisea. Porque su verdadero miedo, en un universo donde pueden morir hasta las estrellas, es que ser el mejor quizá no sea lo bastante bueno. El caza de Obi-Wan se echó a un lado, estremeciéndose. Anakin pasó junto a él y usó los cohetes delanteros de altitud para dar un vuelco hacia atrás y acabar con el último tricaza que lo perseguía. Ya solo quedaban cazas buitre. Muchos cazas buitre. ¿Te ha gustado eso, maestro? Muy bonito. Los cañones de Obi-Wan cosieron con plasma el casco de un caza buitre hasta que explotó. Pero aún no hemos acabado. Mira esto. Anakin volvió a inclinar el caza y se zambulló, girando directamente en medio de la bandada de cazas buitre. Luego los guió hacia la cubierta superior de un crucero separatista muy castigado por los láseres. Voy a hacerles pasar por el ojo de la aguja. ¡No los guíes por ninguna parte! El radar de Obi-Wan contabilizó los buitres que perseguían a Anakin. Eran 12. 12. Sigue el primer principio Jedi del combate. Sobrevivir. No hay opción. Anakin deslizó su caza por entre la tormenta de cañonazos. Baja aquí y reduce un poco su número. Obi-Wan empujó hacia adelante el manillar de control, como si empujarlo contra su tope pudiera acelerar la velocidad de su castigada nave. Sin florituras, R4. Como si el dañado droide fuera capaz de hacer alguna floritura. Limítate a mantenerme estabilizado. Se sumió en la fuerza y buscó su disparo. A mi señal, a la izquierda. Ahora. La inutilizada superficie de control de su ala izquierda convirtió el giro a la izquierda en una estrecha espiral ascendente que hizo que los cañones de Obi-Wan se cruzaran en el camino de 4 buitres. Flash, 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 flash. Y los 4 desaparecieron. Voló a través de las nubes de brillante plasma. No podía entretenerse allí. Anakin seguía teniendo 8 más en la cola. ¿Y qué era eso? Obi-Wan frunció el ceño. El crucero le resultaba familiar. ¿El ojo de la aguja? Pensó. Oh, por favor, dime que estás de broma. El caza de Anakin sobrevoló el casco dorsal del crucero con solo unos metros de margen. Los disparos errados de los cazas buitre arrancaban del crucero trozos del blindaje que giraban despedidos hacia él. A ver, R2, ¿dónde está esa trinchera? El monitor delantero se iluminó con un mapa tipográfico del casco del crucero. Ante él estaba la trinchera por la que Obi-Wan había conducido a los tricazas. Anakin hizo girar la nave sobre sí misma y descendió hasta el borde. Las paredes de la trinchera de servicio pasaron por su lado en un fogonazo, mientras se dirigía hacia la torre del puente que había al final. Desde donde estaba, apenas podía ver la minúscula rendija entre los contrafuertes de apoyo. Con 8 cazas buitre persiguiéndolo, no podría realizar un ascenso siguiendo la curva de la torre, tal y como había hecho Obi-Wan. Pero eso no importaba. No pensaba hacerlo.
El comunicador de su carlinga crepitó. No lo intentes, Anakin. Es demasiado estrecho. Puede que demasiado estrecho para ti. Podré pasar. R2D2 silbó en nervioso acuerdo con Obi-Wan. «Calla, R2», dijo Anakin. «Ya lo hemos hecho antes». Los disparos pasaron por su lado y dieron en los contrafuertes que tenía delante. Ya era demasiado tarde para cambiar de idea. Estaba atrapado. Haría pasar su nave por el hueco o moriría. Extrañamente, en ese momento no le importaba el resultado. «Utiliza la fuerza», dijo Obi-Wan, sonando preocupado. «Piensa en ti mismo atravesándola, y la nave te seguirá». «¿Qué esperas que haga yo? ¿Cerrar los ojos y ponerme a silbar?», murmuró Anakin entre dientes. A continuación habló en voz alta. «Recibido. Ya estoy pensando». Anakin sonreía. Idea equivocada. Obi-Wan, boquiabierto, solo podía mirar cómo el caza de Anakin se ponía de costado y se introducía por la rendija, con apenas centímetros de margen. Esperaba que uno de los contrafuertes arrancase la cabeza a R2. Los cazas buitre intentaron seguirle, pero eran demasiado grandes, solo un poco, pero lo eran. Cuando los dos primeros chocaron, Obi-Wan disparó sus cañones en una pasada descendente. Las maniobras evasivas preprogramadas en los cerebros droides de los buitres les alejaron de los láseres de Obi-Wan, directos a la bola de fuego que se expandía desde los contrafuertes. Obi-Wan alzó la mirada y vio que Anakin se alejaba del crucero en una victoriosa curva ascendente, girando sobre sí mismo. Obi-Wan imitó su rumbo, prescindiendo de la floritura. «Te concederé los primeros 4», dijo Anakin por el comunicador. «Pero los otros 8 son míos». «Anakin». «De acuerdo, nos los repartimos». A medida que se alejaban del crucero, sus sensores indicaron que tenían delante al Escuadrón 7. Los pilotos clon estaban enzarzados en una batalla aérea tan cerrada que sus rastros de iones parecían formar una brillante bola de cordel. «Oddball tiene problemas. Voy a ayudarle a salir». «No, él hace su trabajo. Nosotros tenemos que hacer el nuestro». «Maestro, se los están comiendo vivos». Cualquiera de ellos daría encantado su vida por la de Palpatine. ¿Cambiarías tú la vida de Palpatine por la de ellos? No, claro que no, pero... Anakin, comprendo que quieras salvar la vida de todo el mundo. Siempre quieres hacerlo. Pero no puedes. La voz de Anakin se tensó. No me lo recuerdes. Iré delante, hacia la nave insignia. Obi-Wan se dirigió al crucero sin esperar una respuesta y poniendo los motores a máxima potencia. La quemadura que Anakin tenía junto al ojo empalideció cuando desplazó el caza tras el de su maestro. Obi-Wan tenía razón. Casi siempre la tenía. No puedes salvar a todo el mundo. El cuerpo de su madre, roto y ensangrentado en sus brazos, sus abatidos ojos luchando por abrirse, el roce de sus destrozados labios. Sabía que vendrías a por mí. Te he echado tanto de menos. Eso era lo que significaba no ser lo bastante bueno. Podía pasar en cualquier momento, en cualquier lugar, si llegaba unos minutos tarde, si dejaba que su atención se distrajera por un único segundo, si era una pizca demasiado débil. En cualquier lugar, en cualquier momento, pero no aquí, no ahora. Se esforzó por sumergir el rostro de su madre bajo la superficie de su conciencia. Era hora de actuar. Volaron por entre la batalla, esquivando andanadas y rayos de turboláser, deslizándose entre los cruceros para eclipsarse a los sensores de los cazas droides.
A solo unas docenas de kilómetros del crucero insignia, una pareja de tricazas se cruzó en su camino, separándose y disparándoles. Los sensores de a bordo de Anakin se iluminaron y R2D2 chilló una advertencia. ¡Misiles! No le preocupaban. Los dos de su cola se dirigían hacia él en perfecta pareja. Los misiles carecían del cerebro sofisticado de los cazas droides, y para que no chocaran entre sí en una trayectoria de blanco común, uno debía apuntar al motor izquierdo del caza de Anakin y el otro al derecho. Un giro rápido sobre sí mismo haría que las trayectorias se cruzaran, cosa que hicieron en una silenciosa flor de fuego. Obi-Wan no tenía tanta suerte. Los dos misiles que apuntaban hacia sus motores, su Blood, no iban precisamente el uno al lado del otro, así que girar sobre sí mismo sería peor que inútil. En vez de eso, disparó los retros y conectó los cohetes dorsales para reducir la velocidad a la mitad y descender unos metros en dirección al planeta. El misil que iba delante pasó de largo y se alejó en espiral hacia la batalla orbital. El otro misil se acercó lo bastante como para que se dispararan sus sensores de proximidad y detonó en una lluvia de brillante metralla. El caza de Obi-Wan voló a través de los restos y la metralla le siguió. Pequeñas esferas plateadas siguieron su rumbo y se pegaron a la piel del caza. Luego se abrieron y de ellas brotó una serie de brazos arácnidos articulados que arrancaron las placas del casco, buscando poner los mecanismos internos del caza estelar a merced de los múltiples giros circulares de hojas de acero semejantes a antiguas sierras mecánicas. Esto era un problema. Me han alcanzado. Obi-Wan sonaba más irritado que preocupado. Me han alcanzado. ¡Te veo! Anakin desplazó su caza para seguirlo de cerca. Droide Sierra, cuento 5. Vete de aquí, Anakin. No puedes hacer nada. No pienso dejarte, maestro. Cascadas de chispas saltaron al espacio desde las sierras de los droides. Anakin, la misión. Ve a la nave de mando. Salva al canciller. No sin ti, dijo Anakin con dientes apretados. Uno de los droides Sierra se agazapaba junto a la carlinga. Sus brazos plateados luchaban con R4. Otro trabajaba en el morro del caza, mientras un tercero se desplazaba hacia el sistema hidráulico ventral. Los dos últimos mecanoides agresivos se arrastraban hacia el ala izquierda de Obi-Wan para trabajar en su dañado control de superficie. «No puedes ayudarme». Obi-Wan seguía manteniendo su calma Jedi. «Están acabando con mis controles. Puedo arreglarlo». Anakin alineó su caza a solo un par de metros del de Obi-Wan. «Despacio», musitó. «Despacio». Y disparó con el cañón derecho una única descarga que redujo los dos droides Sierra a goterones de metal fundido, junto con la mayor parte del ala izquierda de Obi-Wan. El caza estelar corcoveó con fuerza suficiente como para que el cráneo de Obi-Wan golpeara el techo de transpariacero de la carlinga, que se llenó con una vaharada de humo. Obi-Wan luchó con el manillar para impedir que el caza se sumiera en un descenso incontrolable. «Esto no me está ayudando, Anakin. Tienes razón, ha sido una mala idea. A ver, prueba con esto. Muévete a la izquierda y desciende. Despacio. Estás demasiado cerca, Anakin». Obi-Wan, incrédulo, miró cómo el caza de Anakin se acercaba más al suyo, y con un golpe físico de su ala, convertía a un droide Sierra en una mancha de metal. El impacto volvió a agitar a Obi-Wan, además de abrir una profunda grieta en el casco del caza y reventar el control delantero de la superficie del ala de Anakin. Anakin había olvidado el primer principio del combate.
Como siempre, conseguirás que nos maten a los dos. Los filtros atmosféricos limpiaron el humo de la carlinga, pero el droide que quedaba en la superficie del caza de Obi-Wan ya había pelado las planchas de casco necesarias para poder hundir sus articulados brazos sierra en las profundidades del ala. Las chispas se recortaron contra el espacio, junto con un chorro de gas en expansión que se cristalizó al instante en el vacío. Al tener una velocidad idéntica a la de Obi-Wan, el resplandeciente gas se pegó al morro de su caza como una nube de niebla. «¡Maldición!», murmuró el Jedi. «No puedo ver. Voy a perder el control. Lo estás haciendo muy bien. Sigue a mi lado. Eso era más fácil decirlo que hacerlo. Tengo que acelerar para salir de esto. Estoy contigo. Adelante». Obi-Wan dio energía a las toberas, y el caza atravesó la nube, pero nuevos chorros de vapor la sustituían a medida que se desplazaba. «¿Tengo todavía a ese en el morro? R4, ¿puedes hacer algo?». La única respuesta que obtuvo fue de Anakin. R4 no contestará. El droide Sierra acabó con él. Con ello, le corrigió automáticamente Obi-Wan. «Espera, ¿dices que atacaron a R4? No solo a R4. Uno de ellos saltó hasta mí cuando chocamos». «Maldición», pensó Obi-Wan. «Se están haciendo más listos». A través de una abertura en la niebla, a la altura de la curva de su nublada carlinga, Obi-Wan pudo ver a R2-D2 luchando mano a mano con un droide Sierra. Bueno, brazo Sierra a brazo Sierra. Pese a estar volando a ciegas y a punto de perder el control en medio de una batalla espacial, Obi-Wan no pudo evitar un segundo de incredulidad ante la abrumadora variedad de herramientas auxiliares y comportamientos postmercantiles que Anakin había incorporado al astromecánico de su caza estelar, superiores incluso a las sofisticadas mejoras que le habían practicado los ingenieros reales de Naboo. El pequeño droide era prácticamente un compañero de pleno derecho. La sierra de R2 cortó una de las garras del droide Sierra, haciendo que el brazo articulado se perdiera girando en el espacio. Luego hizo lo mismo con el otro. Después, un panel se abrió en el costado de R2, y su brazo conector de datos salió proyectado para golpear y expulsar al tullido droide Sierra fuera del casco de Anakin. El droide Sierra giró hacia popa hasta verse atrapado en el chorro de las toberas subluz de Anakin. Luego fue expulsado más rápido de lo que Obi-Wan podía seguir con la vista. Obi-Wan dedujo que los droides separatistas no eran los únicos que se estaban haciendo más listos. El conector de datos se retrajo y un panel diferente se abrió, esta vez en la cabeza de R2. Un cable garra salió disparado hacia la nube de gas que seguía brotando del ala derecha de Obi-Wan, y se recogió, arrastrando un forcejeante droide Sierra. El droide plateado se retorció y agitó. Sus garras se sujetaron al cable y trepó por él. Agitó los brazos Sierra hasta que Anakin conectó los cohetes inferiores y R2 cortó el cable. El droide Sierra cayó, alejándose en el espacio y precipitándose indefenso por entre la batalla. «¿Sabes algo?», dijo Obi-Wan. «Empiezo a comprender por qué hablas de R2 como si fuera un ser vivo». «¿De verdad?». Podía oír a Anakin sonriendo. «¿No prefieres llamarlo ello?». «Ah, sí», frunció el ceño. «Sí, claro, ello. Esto, dale las gracias de mi parte. ¿Quieres? Dáselas tú». «Ah, sí. Gracias, R2». El silbido que le llegó por el comunicador tenía un claro acento de «no hay de qué». En ese momento, lo que quedaba de niebla se dispersó, y la nave llenó todo el cielo ante él.
El vasto crucero insignia, de más de 1 kilómetro de punta a punta, llenaba todo su campo visual. A esa distancia solo podía ver láminas de casco color arena, salpicadas por montañas de baterías de turboláser que iluminaban el espacio con rayos de energía desintegradora. Y esa nave inmensa se iba haciendo más grande, muy deprisa. ¡Anakin! ¡Vamos a chocar! Esa es la idea, dirigirnos al hangar. Eso no, lo sé. El primer principio Jedi de... No podrá ser, no para mí. ¿Qué? He perdido los controles. No puedo dirigirme hacia ninguna parte. Ah, vale. Bueno, no es problema. ¿No es problema? Entonces, el caza de Obi-Wan hizo un ruido metálico, como si hubiera chocado con un gong del tamaño de una nave espacial. Obi-Wan se agitó, giró la cabeza y encontró el caza de su compañero justo encima de su cola. Literalmente, justo encima. La superficie izquierda de control del ala anterior del caza de Anakin estaba a apenas un palmo de distancia de las toberas subluz de Obi-Wan. Anakin había chocado con él. A propósito. Entonces volvió a hacerlo. ¿Qué estás haciendo? Solo te he hecho... La voz de Anakin le llegaba pausada, tensa por la concentración. ¿Una pequeña mano con el timón? Obi-Wan negó con la cabeza. Esto era completamente imposible. A otro piloto ni se le ocurriría intentarlo. Pero para Anakin Skywalker, lo completamente imposible siempre adquiría un siniestro aire de ser sencillamente difícil. Pensó que ya debería estar acostumbrado a ello. Mientras esos pensamientos se perseguían por su mente unos a otros sin propósito definido, Obi-Wan miraba con desmayo el resplandor azul de energía que llenaba el bostezante hangar que tenía delante. Tardó en darse cuenta de lo que estaba mirando. «Oh, esto es malo», pensó. Anakin intentó desviar el rumbo mediante su manillar. No hubo suerte. Anakin avanzó e hizo descender la parte delantera de su nave, golpeando tras la chatarra chispeante que una vez fue R4. «Anakin, dame un segundo, maestro». La voz de Anakin estaba aún más tensa. Un golpe apagado, otro, uno más sonoro, y un arañar y chirriar de metal al romperse. «Esto no es tan fácil como parece. Anakin». «¿Qué?» La entrada al hangar. «¿Qué le pasa? Ha notado que aún tiene los escudos levantados». «¿De verdad?» «De verdad». Por no decir que estaban tan cerca que Obi-Wan prácticamente podía saborearlos. «Perdona, he estado ocupado». Obi-Wan cerró los ojos. Sumiéndose en la fuerza, su mente siguió los enredados circuitos para localizar y activar la consola de control manual de los motores subluz. Un ligero empujón, y disparó una orden que normalmente solo se usaba en los bancos de prueba. Marcha atrás a toda potencia. La estela de brillantes restos que desprendía su caza, al estar desintegrándose poco a poco, pasó por su lado y se evaporó en una cascada de estallidos en miniatura al contactar con el escudo del hangar, que era justamente lo que le iba a pasar a él. El único efecto que tuvo la marcha atrás en sus desfallecidos motores fue darle más tiempo para ver acercarse su final. Entonces, el caza de Anakin pasó ante él, cruzando de izquierda a derecha en una marcada diagonal. La energía relumbró de sus cañones y los generadores de escudo, situados a la derecha de la puerta del hangar, explotaron en pedazos. El resplandor azul de la entrada titiló, se apagó y desapareció justo cuando Obi-Wan atravesó el umbral girando y golpeó la cubierta del mismo, arrancándole chispas y un grito de metal torturado. Su caza entero, o lo que quedaba de él,
vibró con el rugido que emitió la atmósfera al escapar con un aullido del hangar desprovisto de escudos. Enormes puertas blindadas empezaron a cerrarse como mandíbulas. Otro toque con la fuerza en la consola manual cortó la energía de los motores de su caza, pero no pudo hacer estallar los seguros explosivos de la cúpula de su carlinga, y tuvo la mala sensación de que esos seguros eran la única cosa de su nave que no estaba a punto de explotar. Su sable láser encontró su mano, y la energía azul relumbró. Un barrido, y la carlinga se abrió, arrastrada al espacio por el huracán del aire al escaparse. Obi-Wan se incorporó en medio de la galerna abrumadoramente fría y se dejó arrastrar por ella mientras los restos de su castigada nave explotaban por fin. Cabalgó en la onda de choque mientras dejaba que la fuerza lo enderezara en el aire. Aterrizó como un gato en el ennegrecido rastro que su aterrizaje había trazado en la cubierta, todavía lo bastante caliente como para chamuscarle las botas. El hangar estaba lleno de droides de combate. Sus hombros se aflojaron, sus rodillas se flexionaron y su sable láser se situó en ángulo ante su rostro. Eran demasiados para enfrentarse a ellos él solo, pero no le importaba. Al menos estaba fuera de ese maldito caza. Anakin deslizó su nave hacia el hangar a través de un chorro de basura y gas congelado. Un último giro del manillar hizo pasar su caza a través de las mandíbulas de las puertas blindadas, que se estaban cerrando, justo cuando la carlinga de Obi-Wan seguía el camino contrario. La nave de Obi-Wan era un montón de reluciente chatarra puntuando la larga y humeante huella que había dejado su deslizamiento por la cubierta. Obi-Wan, con la barba ribeteada de escarcha y el sable láser desenvainado y llameante, estaba parado en un círculo cada vez más estrecho de droides de combate. Anakin aterrizó su caza con inclinación suficiente para que el chorro de partículas de sus toberas subluz dispersara a los droides, y por un segundo volvió a tener 9 años y a estar a los mandos de un caza en el hangar real de Cid, manejando por primera vez los cañones auténticos de una nave para destruir droides de combate. Aquí, de no estar Palpatine en alguna parte de la nave, habría hecho lo mismo, pero podía llegar a necesitar una de las naves ligeras que había en el hangar para llevar al canciller sano y salvo a la superficie, y una docena de cañonazos rebotando por el lugar podía destruirlas todas. Tendría que hacer esto a mano. Un toque hizo saltar su carlinga, y él saltó, giró en el aire y cayó en el ala. Los droides de combate abrieron fuego al instante, y el sable láser de Anakin se movió como un relámpago. R2 localiza una conexión al ordenador de a bordo. El pequeño droide le silbó, y Anakin se permitió una sonrisita. A veces le parecía que casi podía comprender el código electrosónico del droide. «No te preocupes por nosotros. Busca a Palpatine. Vamos, yo te cubro». R2 bajó de su alveolo y se columpió hasta la cubierta. Anakin saltó ante él en medio de una lluvia de disparos láser y dejó que la fuerza dirigiera su arma. Los droides de combate empezaron a arrojar chispas y a derrumbarse. «¡Busca esa conexión!», tuvo que gritar Anakin por encima del chirrido de los láseres y el rugido de los droides al explotar. «¡Yo voy a por Obi-Wan!». No es necesario. Anakin se giró y se encontró con Obi-Wan justo detrás de él, cortando limpiamente la caja craneal de un droide de combate. «Aprecio la intención, Anakin», dijo el maestro Jedi con una sonrisa amable. «Pero ya he venido yo a por ti, y estos son, finalmente, Obi-Wan y Anakin. Son más que amigos, más que hermanos.
Aunque Obi-Wan es 16 años estándar mayor que Anakin, se han hecho hombres juntos. Ninguno de ellos puede imaginar la vida sin el otro. La guerra ha forjado sus dos vidas, hasta hacerlas una sola. La guerra que ha hecho eso no han sido las guerras clon. La guerra de Obi-Wan y Anakin empezó en Naboo, cuando Qui-Gon Jinn murió a manos de un señor Sith. Llevan 13 años luchando juntos en esta guerra, como maestro y Padawan, y como maestros Jedi. Su guerra es su vida, y su vida es un arma. Se puede decir lo que se quiera de la sabiduría del anciano maestro Yoda, o de la letal habilidad del Osco Mace Windu, del valor de Ki-Adi-Mundi, o de la sutil astucia de Shaak-Ti. La grandeza de esos Jedi es incuestionable, pero palidece junto a la leyenda que se ha forjado alrededor de Kenobi y Skywalker. Ellos destacan en solitario. Juntos son imparables, invencibles. Son el último recurso de la Orden Jedi. Cuando los buenos tienen que ganar, sin ningún género de dudas, se les llama a ellos. Obi-Wan y Anakin siempre responden. El que la legendaria inteligencia de Obi-Wan pueda vencer o no al poder crudo de Anakin, a las claras, sin reglas, es motivo de peleas escolares, de duelos de pulgares en guarderías y de guerras sucias en nidos de toda la República. Esos enfrentamientos siempre terminan, de algún modo, con los contendientes admitiendo que en el fondo da igual. Anakin y Obi-Wan nunca se enfrentarán en duelo. No pueden. Son un equipo. Son el equipo. Y los dos están seguros de que siempre será así.